Día de Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91 canalizado por Agesta. Créditos para el dueño de la foto. Activamos el código sagrado numérico 91 por 45. Veces el número manifestador. Solicitamos a través de este número recibir las energías de la Madre María en su aspecto de Nuestra Señora de la Asunción a ser. Petición. Gracias, Madre María, por interceder ante Dios. María ruega por nosotros. Padre Celestial, escúchanos por los méritos de la infancia del niño. Jesús y por los méritos de Filomena, gracias. Amén. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. María Nuestra Señora de la Asunción, código sagrado 91. Gracias, hecho está. Amén. Créditos para el dueño de la imagen.